Bienvenidos al canal. Antes de que empiece esta historia, detente un segundo. Si te atraen los relatos de fantasía oscura, las guerras divinas, los ángeles que dudan y los demonios que aún recuerdan lo que fue la luz, suscríbete ahora y activa la campana. Cada capítulo de esta saga está pensado como una experiencia cinematográfica, intensa y sin concesiones. Y apoyar al canal nos permite seguir trayendo mundos que no temen romper el cielo para contar la verdad. Esta es la guerra del cielo roto. Aquí el paraíso ya no es puro, el infierno ya no es solo maldad y una sola sentencia equivocada bastó para quebrar las leyes del universo. Ángeles y demonios no luchan por la victoria, sino por decidir quién cargará con la culpa para que el mundo no desaparezca. Si estás listo para escuchar una historia donde la fe sangra, la obediencia se rompe y el sacrificio es la única forma de libertad, quédate, porque el juicio que partió el cielo comienza ahora. Capítulo 1. El juicio que partió el cielo. El día del juicio no comenzó con truenos ni con fuego. Comenzó con silencio, un silencio tan absoluto que incluso los coros eternos dejaron de cantar, como si el propio cielo contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de pronunciarse. Las bóvedas de luz se extendían infinitas, perfectas, inmutables, pero por primera vez desde el origen, algo temblaba en su estructura invisible. No era miedo, era duda. En el centro del firmamento se alzaba el trono, no como un objeto, sino como una presencia imposible de mirar directamente. Allí residía el mandato absoluto, la fuente de toda ley, de todo orden. Frente a él, millones de ángeles permanecían inmóviles, alineados en geometrías sagradas, elas plegadas, espadas selladas por juramentos antiguos. Ninguno hablaba, ninguno pensaba en voz alta. Pensar, aquel día, era peligroso. Azael estaba entre ellos, general de la ley, primer custodio del equilibrio, ejecutor de sentencias universales. Su armadura era clara como el alba, grabada con símbolos que no podían leerse sin perder la cordura. Durante eones había sido incapaz de dudar. La ley era perfecta porque provenía de lo perfecto. O eso había creído siempre hasta hoy. El acusado no estaba presente. No había cadenas, ni gritos, ni súplicas. El juicio no era contra un ser concreto, sino contra un concepto, la desviation. Mandos en Eros, civilizaciones completas, habían empezado a actuar fuera del guión establecido, elegían, fallaban, volvían a elegir. La creación se volvía impredecible, y lo impredecible era una amenaza. Entonces habló el verbo. No fue una voz, sino una afirmación que se incrustó directamente en la realidad. Las columnas de luz vibraron. El tiempo se ralentizó en los márgenes del cielo. La sentencia no necesitaba justificación, porque la justificación era la sentencia misma. La creación será corregida. Azael sintió el mandato atravesarlo como una lanza corregida. Aquella palabra significaba aniquilación selectiva, reinicio, borrado de voluntades defectuosas. Miles de mundos serían apagados como brasas inútiles. Miles de millones de almas dejarían de existir sin haber entendido jamás su crimen. Por primera vez, Azael recordó algo prohibido en compasión. No era una emoción, sino una fisura lógica. Si la ley era perfecta, ¿por qué necesitaba corrección? Si el libre albedrío era un error, ¿por qué había sido permitido? Preguntas así no debían formularse en el cielo. Sin embargo, allí estaban, ardiendo detrás de sus ojos. Otros ángeles las sintieron también. No lo sabían conscientemente, pero algo se movió entre las filas. Un temblor mínimo, casi imperceptible. El cielo lo detectó. El verbo descendió. Tomó forma, no por necesidad, sino por conveniencia, una figura de luz absoluta, sin rostro, sin alas, sin edad. ¿Dónde estaba? Las leyes se reescribían solas. El verbo no obedecía al trono, era el trono hecho palabra. La corrección comenzará en el séptimo ciclo,
no habrá excepciones. Azael dio un paso al frente. Ese gesto, insignificante para cualquier otro ser, fue suficiente para que el firmamento se agrietara por primera vez. Un sonido seco recorrió la bóveda celestial, como cristal bajo presión infinita. Millones de ángeles giraron la mirada. Nadie había interrumpido jamás un dictamen. «Solicito revisión», dijo Azael. A las palabras quedaron suspendidas, pesadas, antinaturales. Pedir revisión era admitir que la ley podía equivocarse. El concepto mismo rozaba la herejía. El verbo se volvió hacia Elan, no con ira, sino con algo peor, en indiferencia absoluta. No existe revisión para lo necesario. Entonces, ocurrió desde las capas más profundas de la memoria celestial. Algo respondió al desafío. Un nombre que había sido borrado de los registros, arrancado de las crónicas, sellado bajo 1000 capas de negación. Un eco antiguo, nacido antes de la caída, antes del infierno Malek, en lo más hondo del abismo, donde la oscuridad no era castigo sino consecuencia. Malek abrió los ojos. No eran rojos ni ardientes, sino cansados. Había escuchado la sentencia, no con los oídos, sino con lo que quedaba de su gracia perdida. El cielo iba a repetir el error, y esta vez no quedaría nada para lamentarse. Así que al fin murmuró: «Van a matar al mundo para salvar la ley». Arriba en el firmamento la grieta se expandía. No era aún visible para los mortales, pero el universo la sintió. Estrellas parpadearon, profecías se torcieron, el equilibrio se tensó como una cuerda a punto de romperse. El verbo levantó su mano de luz. Azael comprendió en ese instante que el juicio ya no era sobre la creación, era sobre obedecer. No obedecer, sobre aceptar una verdad impuesta o cargar con la culpa de desafiarla. Cuando la mano descendió, el cielo se quebró. No con explosión, sino con un lamento profundo, ancestral. Una fractura luminosa atravesó la bóveda divina, separando lo que jamás debió separarse. Ángeles cayeron en alas, se mancharon. La ley, por primera vez, sangró. Y mientras el cielo se partía en dos, el infierno sonrió en silencio, porque la guerra no había comenzado por odio, sino por una pregunta que nadie quiso responder. El juicio había terminado. La guerra acababa de nacer. Capítulo 2. Las alas manchadas de luz. El cielo no cayó de inmediato. Primero quedó suspendido en un estado imposible, como un cuerpo herido que aún no acepta la muerte. La grieta abierta por el juicio se extendía lentamente. Una cicatriz luminosa que atravesaba las bóvedas eternas, dejando escapar fragmentos de ley pura que se deshacían al tocar el vacío. No era destrucción total, era algo peor: descomposición del orden. Los ángeles comenzaron a caer, no todos, no a la vez. Algunos descendían envueltos en fuego blanco, otros se deslizaban como plumas rotas, incapaces de comprender qué fuerza los había expulsado de su lugar asignado. Las alas, antaño símbolos de perfección, se manchaban al rozar la grieta. No era sangre lo que las teñía, sino luz corrompida, restos de mandatos contradictorios que quemaban más que cualquier llama infernal. Azael seguía en pie. La fractura lo había atravesado no físicamente, sino en algo más profundo. Cada símbolo grabado en su armadura vibraba fuera de ritmo, como si las leyes que lo sostenían ya no se pusieran de acuerdo entre sí. El verbo permanecía frente a él, inmóvil, pero su presencia ya no era absoluta. La grieta había introducido una variable no prevista en la desobediencia consciente. «Has contaminado el firmamento», declaró el verbo. La ley exige contención. De la luz emergieron figuras armadas. No eran simples ángeles guerreros, sino custodios especiales. Aquellos creados para actuar cuando la pureza del cielo se veía amenazada desde dentro. Sus alas eran más oscuras, no por caída, sino por función. Las alas negras descendieron sin ira, sin pasión, ejecutando protocolos antiguos.
Su misión no era castigar, sino aislar, salar la grieta, silenciar a Azael, restaurar la coherencia del sistema, pero algo había cambiado. El primero en atacar dudó. Fue apenas una fracción de segundo, un microinstante imperceptible para cualquier criatura mortal. Sin embargo, en el cielo, donde el tiempo obedecía a la voluntad, esa duda fue un abismo. La espada del custodio rozó el hombro de Azael y se detuvo, temblando. El ángel miró su propia mano, como si no le perteneciera. ¿Por qué sangra la ley?, preguntó. No hubo respuesta, solo el sonido seco de la realidad. Cediendo un poco más, Azael no levantó su arma. No atacó, miró a su alrededor y comprendió con horror que no era el único. En múltiples puntos del firmamento, ángeles comenzaban a experimentar lo impensable en conflicto interno. La obediencia automática se fragmentaba. Algunos caían de rodillas, otros retrocedían, otros miraban la grieta como si fuera una revelación prohibida. Las alas negras recibieron nuevas órdenes. Elimina las anomalías, ordenó el verbo, incluso si portan luz original. Entonces el cielo se volvió contra sí mismo. Las primeras espadas atravesaron armaduras sagradas, no con furia, sino con precisión quirúrgica. Cada golpe buscaba sellar una duda, borrar una pregunta antes de que se propagara. Ángeles que jamás habían combatido contra los suyos gritaban por primera vez, no por dolor físico, sino por la ruptura de una verdad absoluta. La luz derramada no caía, flotaba, suspendida, como si el universo no supiera dónde colocarla. Azael finalmente desenvainó. Cuando su espada salió, no brilló como antes. Su resplandor era irregular, herido, pero intensamente real. Cada movimiento suyo no respondía a un mandato externo, sino a una decisión. Aquello, en el cielo, era una blasfemia viviente. «Deteneos», ordenó. «Esto no es restauración, es exterminio del pensamiento». Las alas negras no respondieron con palabras. El choque fue brutal. Alas contra alas, luz contra luz. Cada impacto generaba ondas que recorrían el firmamento, ampliando la grieta. Sectores enteros del cielo comenzaron a colapsar en geometrías imposibles. Coros que habían cantado durante la creación se disolvieron en silencio. Mientras tanto, muy abajo, en regiones donde el infierno se confundía con ruinas de antiguos paraísos, algo despertaba. Malek caminaba entre sombras que no intentaban retenerlo. Donde pisaba, los recuerdos regresaban. Columnas derruidas que una vez fueron jardines. Tronos vacíos que antes pertenecieron a vigilantes, ahora olvidados. Él había visto esto antes. No exactamente así, pero el patrón era el mismo. Siempre igual, susurró. Cuando la ley se quiebra, nos llaman monstruos por sobrevivir. Otros demonios lo observaban desde la distancia. No se acercaban a Malek. No era un rey ni un señor del infierno. Era algo peor para ellos. Un recuerdo del cielo. Un testimonio vivo de que la caída no siempre había sido culpa del que caía. Una vibración recorrió el abismo. La grieta celestial había atravesado capas que jamás habían sido tocadas. Por primera vez desde su exilio, Malek sintió el cielo no como un opresor lejano, sino como una estructura herida. Azael pronunció el nombre como una cicatriz. Así que tú también has escuchado la pregunta. Arriba, la batalla se intensificaba. Las alas negras comenzaban a sufrir bajas, no porque fueran más débiles, sino porque la duda era contagiosa. Cada vez que uno de ellos veía la luz derramada de un hermano, algo se desajustaba en su núcleo. Algunos seguían luchando, otros simplemente se detenían, incapaces de continuar. El verbo elevó su presencia. La grieta respondió con resistencia. Por primera vez, la autoridad absoluta encontró fricción. Esto terminará ahora,
afirmó. Asael sintió el peso de esa declaración, aplastando el firmamento. Sabía lo que venía: un reinicio parcial, un borrado selectivo, ángeles, demonios, mundos enteros reducidos a silencio para preservar la coherencia. Y entonces comprendió la verdad final de la ley. No estaba diseñada para proteger la vida, sino para evitar el error. Asael clavó su espada en el suelo del cielo. Ese gesto selló su destino. La grieta se expandió de forma irreversible. Las alas negras retrocedieron, no por orden, sino por instinto. El firmamento emitió un lamento que atravesó dimensiones. El cielo ya no estaba solo manchado, estaba herido de muerte. Y mientras la luz caía, ya no como mandato, sino como consecuencia, la guerra dejaba de ser un castigo divino para convertirse en algo más peligroso, en una elección. El cielo sangraba y el infierno estaba a punto de responder. Capítulo 3. El demonio que recordaba el cielo. El infierno no ardía como lo describían las viejas profecías. Ardía solo en la superficie, más abajo, en las capas donde la luz nunca llegaba. El abismo era frío, silencioso, casi solemne. Allí no existía el castigo eterno, sino la consecuencia eterna. Los que caían no gritaban para siempre, aprendían a callar. Malek caminaba entre ruinas que no figuraban en ningún mapa cósmico. Fragmentos de arquitectura celestial yacían incrustados en la oscuridad como huesos de un dios muerto. Columnas de mármol vivo, quebradas, inscripciones de ley, borradas a medias. Restos de un tiempo en que el infierno aún no tenía nombre. Él recordaba el cielo antes de que fuera perfecto, antes de que la ley se volviera más importante que aquello que debía proteger. Cuando había sido ángel, su función no era juzgar ni castigar, sino observer. Malek era un testigo, uno de los pocos creados para mirar la creación sin intervenir, para aprender de ella. Fue así como descubrió el defecto original. El universo no funcionaba como una ecuación cerrada. Funcionaba porque cambiaba, y eso fue imperdonable. La caída no ocurrió en un instante glorioso, ni en una guerra abierta. Fue un borrado, un nombre eliminado, un recuerdo sellado. Malek fue arrojado fuera del registro antes incluso de ser condenado. Cuando despertó en el abismo, el cielo ya había decidido que nunca había existido. Ahora, esa misma estructura temblaba. La grieta abierta por Asael se sentía como un pulso irregular en la realidad. Cada latido hacía vibrar el infierno, arrancando ecos antiguos de las paredes del vacío. Demonios se agitaban, inquietos, no por esperanza, sino por memoria. Algo del pasado intentaba regresar. No es redención lo que viene, murmuró Malek. Is repetition. Una figura emergió de las sombras, alta, deformada por siglos de adaptación forzada. Sus alas eran restos carbonizados de lo que alguna vez fue luz. El cielo sangra, dijo la criatura. Los nuestros lo sienten. Algunos creen que es la señal para ascender. Malek negó lentamente. Ascender es una palabra que el cielo inventó para no decir obedecer de nuevo. La criatura dudó. La duda, incluso en el infierno, era peligrosa. ¿Y tú qué harás, testigo? Malek alzó la mirada por encima de capas imposibles. Más allá de la grieta visible, percibía la presencia de Asael, no como aliado, no como enemigo, como una variable. Recordarles algo que olvidaron, respondió, que el cielo también puede caer. Mientras tanto, arriba, el firmamento intentaba recomponerse. Las alas negras se reagrupaban alrededor de la fractura. Ya no eran una formación perfecta, en algunas faltaban. Otras permanecían inmóviles, incapaces de procesar las órdenes contradictorias que aún resonaban en su núcleo. El verbo seguía presente, pero su autoridad se filtraba como luz a través de un cristal roto. Asael observaba el caos con una calma tensa. Cada ángel que caía, cada ala manchada, pesaba sobre él como una sentencia personal. No había querido una guerra, había querido una respuesta. Has abierto una herida
que no puede cerrar, afirmó el verbo. La creación no tolera la ambigüedad. La creación nació de ella, respondió Azael. Ese intercambio bastó para que algo se activara. En las capas más profundas del sistema, protocolos de contención absoluta, sectores del cielo comenzaron a desprenderse, aislados para su eliminación futura. Mundos enteros quedaron marcados sin saberlo. El verbo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Azael sintió entonces una presencia distinta. No era una orden, no era una amenaza, era un recuerdo que no le pertenecía, pero que reconocía. Una voz que no hablaba desde el cielo ni desde el infierno, sino desde el intervalo entre ambos. Amalek, no como demonio, no como enemigo, como testigo. Por un instante imposible, sus conciencias se rozaron. Azael vio fragmentos del pasado borrado en ángeles, observando sin juzgar, mundos creciendo sin guías estrictas, errores convertidos en aprendizaje. Y Malek vio el presente, un general de la ley dispuesto a cargar con la culpa para evitar el exterminio. Así que elegiste, dijo Malek, sin palabras. No sé si fue una elección, respondió Azael, pero no obedecer ya era imposible. El verbo interrumpió esa conexión. La grieta se contrajo violentamente, expulsando ondas que derribaron a cientos de ángeles. La comunicación se rompió, pero la semilla ya estaba plantada. En el infierno, Malek se detuvo. Por primera vez desde su caída, sintió algo cercano a la urgencia. «Preparaos», ordenó a las sombras que lo escuchaban. «El cielo no va a detenerse, y cuando termine de destruirse a sí mismo, nos culpará». «¿Lucharemos?», preguntó alguien. Malek cerró los ojos. «No por venganza. Lucharemos para que quede algo que recordar». Arriba, el firmamento emitió un estruendo sordo. Una nueva grieta comenzó a formarse, paralela a la primera. El cielo ya no se rompía por una sola pregunta, sino por todas las que habían sido reprimidas desde el origen. Azael levantó la vista hacia la fractura infinita. Comprendió entonces que la guerra no sería entre ángeles y demonios, sería entre la memoria y el olvido. Y en algún lugar entre ambos, el mundo decidiría si merecía seguir existiendo. Capítulo 4. La ley que empezó a morir. La ley no gritó cuando comenzó a morir. No podía. Había sido creada para imponer coherencia, no para expresar dolor. Su agonía se manifestó de otra forma en contradicción. Mandatos que se anulaban entre sí, en órdenes perfectas que producían resultados opuestos. El cielo, construido sobre la certeza absoluta, empezó a comportarse como un organismo enfermo, que ya no reconoce sus propios órganos. Azael caminaba entre fragmentos suspendidos del firmamento. Cada paso alteraba la geometría a su alrededor. Donde antes el espacio obedecía a fórmulas inmutables, ahora respondía a su voluntad de forma errática. No era poder lo que sentía, sino responsabilidad. La ley, al resquebrajarse, lo había convertido en algo que nunca quiso ser: un punto de referencia. Los ángeles supervivientes se reunían a distancia. Algunos conservaban sus alas intactas, otros las tenían quemadas por la luz defectuosa que emanaba de la grieta. Nadie cantaba, a nadie rezaba. El silencio ya no era reverencia, sino sospecha. La estructura central se está desincronizando, informó uno de los custodios. Las sentencias ya no se ejecutan de forma uniforme. Azael lo sabía, lo sentía en su propia armadura, cuyos símbolos se apagaban uno a uno, como estrellas moribundas. Cada símbolo representaba una ley fundamental. Cada uno que se extinguía era una promesa rota. ¿Cuántos sectores han sido marcados para eliminación? El ángel dudó antes de responder. Esa duda, meses atrás, habría sido imposible. Demasiado. En el núcleo del cielo, el verbo se reconfiguraba. Ya no adoptaba una forma estable. Su presencia fluctuaba, como si la realidad no pudiera decidir qué versión de la autoridad debía sostener. La grieta había introducido algo que no figuraba en ningún protocolo en interpretación. La desviación se propaga.
afirmó el Verbo. La ley requiere purificación total. No, respondió Asael, requiere comprensión. Esa palabra cayó como una blasfemia definitiva. El Verbo reaccionó con rapidez absoluta. Activó el mandato final, una directiva sellada desde antes del tiempo, diseñada para reiniciar el sistema cuando la coherencia alcanzara niveles críticos. No distinguía entre culpables e inocentes, solo entre funcional y defectuoso. Sectores completos del cielo comenzaron a desintegrarse, no explotaban. Se deshacían en partículas de intención pura que eran absorbidas por el vacío. Ángeles que no estaban cerca de la grieta desaparecieron sin saber por qué. Mundos mortales, aún ignorantes de la guerra divina, sintieron el temblor como presagios, sueños rotos, cielos enrojecidos al amanecer. Abajo el infierno respondió, no con invasión, sino con movimiento. Legiones que jamás habían sido ejército comenzaron a organizarse, no por órdenes, sino por memoria compartida. Malek observaba desde una altura imposible, apoyado en un fragmento de lo que una vez fue un balcón celestial. La ley no sabe detenerse, dijo, solo sabe borrar. A su alrededor, demonios de formas diversas aguardaban. Algunos eran monstruosos, otros conservaban rasgos de su origen angelical. Todos compartían algo nuevo en expectativa. ¿Intervendremos ahora?, preguntó uno. Aún no, respondió Malek. Si atacamos mientras la ley todavía se cree absoluta, solo confirmaremos su narrativa. Debemos dejar que se contradiga sola. Arriba, Asael tomó una decisión que selló su ruptura definitiva. Desactivó un sello primario. No era un acto violento, sino quirúrgico. Liberó una ley secundaria, una norma olvidada, que había sido archivada por considerarse innecesaria a la ley del error permitido, aquella que reconocía que la creación podía desviarse sin ser destruida. El efecto fue inmediato y devastador. El cielo se estremeció, no como estructura, sino como concepto. Ángeles cayeron de rodillas al sentir algo que jamás habían experimentado, anexión real. Algunos lloraron, otros gritaron. Algunos huyeron hacia la grieta, prefiriendo la incertidumbre al mandato. El Verbo retrocedió por primera vez. Eso no debía activarse, dijo. Esa ley fue anulada. Fiu escandida, corrigió Asael, porque hacía al universo impredecible. La imprevisibilidad es inaceptable. La vida es impredecible. La grieta respondió a esa afirmación, expandiéndose una vez más. A las alas negras, reducidas y fragmentadas, intentaron formar un cerco, pero ya no sabían a quién obedecer. Algunas se alinearon con Asael, otras siguieron al Verbo Ambarias. Simplemente se retiraron, incapaces de elegir. La guerra ya no tenía frentes claros. En el infierno, Malek sintió el cambio como una descarga profunda. La ley del error permitido alcanzó capas que jamás habían sido tocadas por la gracia. Demonios se detuvieron, confundidos, al experimentar algo que no recordaban, posibilidad, sin castigo inmediato. Así que, ese es tu movimiento, Asael, susurró. Arriesgarlo todo para que el universo pueda equivocarse. Malek sonrió, no con malicia, sino con tristeza antigua. Muy bien. Entonces no lucharemos por destruir la ley, lucharemos para que no vuelva a levantarse igual. Arriba el mandato final falló, no porque fuera débil, sino porque ya no tenía un marco coherente donde ejecutarse. La ley, al intentar purificarse, se había dividido en versiones incompatibles de sí misma. Cada intento de corrección generaba una nueva anomalía. El Verbo comprendió, demasiado tarde, la paradoja. Una ley que no permite error se convierte en el mayor error posible. Asael observó cómo el núcleo del cielo se fragmentaba en capas independientes. No era el fin del universo, pero sí el fin de su forma original. La autoridad absoluta se desmoronaba, no derrotada por demonios, sino erosionada por una simple pregunta sostenida: ¿el tiempo suficiente? La ley está muriendo, dijo un ángel a su lado con voz quebrada.
¿Qué hacemos ahora? Azael cerró los ojos un instante. Ahora respondió: asumimos la culpa de haberla obedecido tanto tiempo sin cuestionarla. El cielo continuó cayendo, no hacia el infierno, sino hacia algo desconocido. Y en esa caída, por primera vez desde el origen, el universo no estaba siendo castigado, estaba aprendiendo. Capítulo 5. El grito del infierno. Silencioso. El infierno no celebró la caída de la ley. No hubo risas, ni rugidos de victoria, ni tronos levantados con soberbia. El abismo reaccionó de una forma mucho más inquietante. Guardó silencio, un silencio profundo, pesado, distinto al que reinaba en el cielo antes del juicio. No era obediencia, era contención. Las capas inferiores del infierno comenzaron a reordenarse solas, no por mandato, sino por resonancia. La grieta celestial había liberado algo que llevaba eras enterrado en la posibilidad de existir sin ser únicamente una consecuencia. Demonios antiguos despertaron de letargos sin nombre. No recordaban por qué dormían, solo que habían sido olvidados a propósito. Malek caminaba entre ellos. Cada paso suyo dejaba huellas que no eran físicas, sino narrativas. Donde pasaba, las historias reprimidas volvían a circular. Demonios que solo se conocían como castigo empezaban a recordar fragmentos de lo que habían sido antes de caer. No luz pura, no inocencia, sino funcionan sentido. El cielo cree que gritaremos cuando nos den permiso para existir, dijo Malek. A su alrededor, figuras deformes observaban sin interrumpir. Algunas carecían de rostro, otras conservaban ojos que habían visto el origen. Ninguna levantaba armas. Entonces, ¿por qué duele?, preguntó una voz desde la oscuridad. Malek se detuvo. El dolor no venía del ataque, venía de la ausencia del Duranti Onés. El infierno había definido su identidad en oposición al cielo. Castigados, odiados, necesarios para sostener una narrativa simple. Ahora esa narrativa se desmoronaba, y con ella, el único lugar que se les había permitido ocupar. Duele, respondió Malek, porque por primera vez no nos están mirando, y eso nos obliga a mirarnos nosotros. Arriba, el cielo continuaba fragmentándose. Sectores enteros quedaban aislados, flotando como islas de autoridad incompleta. Ángeles errantes cruzaban la grieta sin saber si estaban cayendo o escapando. Algunos llegaban al borde del infierno. Wayside y Tenien no eran atacados. Nadie los esperaba con cadenas. Eso aterraba más que cualquier tortura. Uno de ellos descendió lo suficiente como para ver a Malek. Sus alas estaban rotas, no por combate, sino por agotamiento. Sus ojos aún brillaban con restos de mandato. ¿Este es el castigo?, preguntó. Malek lo miró largo rato. No, dijo. Esto es el resultado. El ángel no supo qué responder. El silencio lo envolvió, denso, casi misericordioso. Comprendió entonces que el infierno no gritaba, porque ya no necesitaba hacerlo. El verdadero grito había sido durante eras, ignorado por un cielo que solo escuchaba cuando convenía. En lo profundo del abismo, algo comenzó a formarse. No era un ejército, ni un consejo, ni un reino. Era una convergencia. Demonios que jamás se habrían unido empezaron a compartir espacio, memoria, intención. No para atacar el cielo, sino para resistir la próxima acusación. Porque Malek lo sabía, y ellos también empezaban a intuirlo. Cuando el orden se rompe, alguien debe ser culpable. Vendrán, dijo Malek. No hoy y no mañana, pero cuando el cielo no pueda explicarse su propia caída, nos señalará. ¿Y entonces gritaremos?, preguntó la misma voz. Malek negó lentamente. Entonces, hablaremos. Mientras tanto, Azael observaba desde la grieta ampliada. Veía el infierno no como un pozo de maldad, sino como un espejo oscuro del cielo que había sido. Comprendió con amargura que durante toda la eternidad
habían castigado consecuencias en lugar de causas. El verbo seguía presente pero debilitado. Su voz ya no era omnipresente. Se filtraba en ráfagas, intentando reconstruir autoridad a partir de fragmentos. El infierno se reorganiza, advirtió. Eso confirma la desviación. No, respondió Asael. Confirma que nunca los entendimos. Una vibración recorrió ambos reinos. No fue un ataque, fue una declaración sin palabras. El infierno, en su silencio, acababa de convertirse en algo que el cielo no podía clasificar. No rebelde, no enemigo, no herramienta, una incógnita. Y para una ley moribunda, no había amenaza mayor. Malek alzó la mirada hacia la grieta. No sonrió, no desafió. Simplemente aceptó lo inevitable. El grito ya fue dado, susurró. Ahora escucharán el eco. El universo entero pareció contener el aliento, porque cuando el infierno deja de gritar, no es señal de rendición, es señal de que está aprendiendo a hablar. Capítulo 6. La traición del arcángel. La traición no nació del odio, nació de la lucidez. Why en el cielo? La lucidez era el pecado más imperdonable. Antes de que se pronunciara una sola acusación, antes de que el verbo pudiera reorganizar su autoridad fragmentada, los arcángeles fueron convocados. No a un concilio abierto, sino a un núcleo sellado, una cámara de coherencia donde aún sobrevivían las leyes más antiguas. Allí, el espacio no admitía metáforas. Cada pensamiento era visible, cada intención, un peso real. Asael entró sabiendo que no saldría igual. Miguel, custodio de la guerra justa, permanecía erguido, su espada clavada en el suelo como un ancla. Uriel, guardián de los secretos, evitaba mirar directamente la grieta que atravesaba incluso aquella cámara sellada. Rafael, sanador de lo irrecuperable, mostraba en su aura grietas que ninguna gracia podía cerrar. Why en el centro, sostenido por capas inestables de autoridad residual. El verbo observaba. La fragmentación ha alcanzado niveles críticos, declaró. Se requiere un acto ejemplar. Asael entendió al instante que significaba aquello. ¿Quieres un traidor?, dijo. Uno al que culpar para preservar la narrativa. El silencio que siguió fue confirmación suficiente. Miguel habló primero. La guerra se nos ha ido de las manos, afirmó. Los ángeles dudan, algunos han desertado, otros miran al infierno sin desprecio. Esto no es sostenible. Nunca lo fue, respondió Asael. Solo estaba bien oculto. Uriel intervino, con voz cargada de conocimiento antiguo. Hay registros, dijo. Fragmentos que no fueron destruidos del todo. La existencia de Malek. La ley del error permitido. Si esos datos se filtran por completo, la autoridad del cielo colapsará. El verbo se inclinó hacia Asael. Tú activaste esa ley, sentenció. Tú abriste la grieta. Tú estableciste contacto indirecto con el exiliado. La acusación flotó, pesada. Yo no traicioné al cielo, respondió Asael. Traicioné una mentira que llamábamos orden. Eso fue suficiente. Las alas negras, reducidas pero aún funcionales, se manifestaron alrededor del núcleo. No atacaron, aún esperaban la validación final. La traición debe tener forma, dijo el verbo. Un nombre, un acto irreversible. Miguel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya había tomado su decisión. Si alguien debe cargar con ese peso, dijo, que sea Asael. Asael lo miró sin sorpresa. No podías elegir otra cosa, murmuró. La guerra siempre necesita claridad, aunque sea falsa. Rafael dio un paso adelante. Esto no sanará nada, advirtió. Solo desplazará el dolor. Eso es suficiente para mantener la estructura, replicó el verbo. La creación no necesita verdad, necesita estabilidad. Entonces, Asael hizo algo que nadie esperaba. No huyó, no atacó, no suplicó, asintió. Acepto, dijo An.
pero no como castigo, como acto consciente. Y antes de que pudieran detenerlo, ejecutó la traición definitiva. Azael liberó su vínculo primario con el trono. No fue una explosión, fue una desconexión absoluta. Las runas de su armadura se apagaron de golpe, sus alas perdieron simetría, su presencia dejó de ser un axioma del cielo y se convirtió en una variable libre. En el cielo gritó, no con sonido, sino con pánico estructural. Un arcángel había renunciado voluntariamente a la autoridad sin caer en la corrupción. Aquello no figuraba en ningún escenario posible. Esto no estaba previsto, dijo el Verbo, por primera vez con algo parecido al arma. Exacto, respondió Azael. Esa es la traición. Las alas negras atacaron. Miguel dudó solo un instante antes de desenvainar su espada. Ese instante lo perseguiría por el resto de la eternidad. El choque entre ambos no fue épico. Cada golpe llevaba siglos de historia compartida. Cada bloqueo, una pregunta no formulada. No tenías que hacerlo así, gruñó Miguel. Si no era así, respondió Azael. No servía. El combate abrió una nueva fisura, más profunda que las anteriores. Ángeles cercanos fueron expulsados de la cámara. El núcleo de coherencia colapsó. El Verbo se retiró parcialmente, reconfigurando su presencia para evitar la aniquilación total. Azael fue herido, no mortalmente, pero lo suficiente para sellar su condición. Cuando cayó, no lo hizo hacia el infierno. Cayó hacia el intervalo. Ese espacio sin nombre entre cielo roto y abismo silencioso. Un lugar donde la ley no alcanzaba y el castigo no tenía sentido. Abajo, Malek sintió el impacto como un golpe seco en la memoria. Ya eligieron su traidor, dijo, y no fue el infierno. Alzó la vista, sabiendo que pronto, muy pronto, los relatos comenzarían a deformarse. El cielo contaría una historia simple, un arcángel caído, una traición clara, un mal identificable. Pero la verdad ya no podía ser sellada del todo, porque Azael no había caído por ambición. Había caído para que el universo tuviera una alternativa. En exacto, la guerra dejó de ser divina, se volvió inevitable. Capítulo 7. El día en que los ángeles sangraron. El día en que los ángeles sangraron no fue anunciado. No hubo trompetas ni visiones proféticas. Ningún texto antiguo lo había previsto, porque escribirlo habría significado aceptar que la luz podía ser herida. Ocurrió de forma inevitable. Como todo lo que se niega durante demasiado tiempo, la primera sangre cayó en el firmamento como una anomalía. No era roja, ni dorada, ni pura. Era una mezcla imposible de intención rota y gracia incompleta. Al tocar la superficie del cielo, no se evaporó, se quedó, manchó. Los ángeles se detuvieron al verla. Algunos retrocedieron horrorizados, otros se quedaron inmóviles, contemplando aquello que nunca debería existir. La sangre demostraba que no eran conceptos, ni símbolos, ni extensiones de la ley, eran seres. Y los seres podían ser heridos. A Miguel alzó su espada. No lo hizo con orgullo ni con furia, sino con una resignación pesada. El combate contra Azael había marcado un punto de no retorno. La narrativa exigía continuidad. Si ya había traidor, debía haber guerra. Por mandato del cielo fragmentado, declaró, todo ángel que actúe fuera de la ley será neutralizado. Han neutralizado, a no ejecutado, han no castigado. La palabra era lo suficientemente aséptica para ocultar lo que significaba. Las alas negras avanzaron, pero no eran las mismas. Sus formaciones estaban incompletas. Algunas alas mostraban grietas de luz apagada, otras sangraban ya, incluso antes del combate. La duda había dejado marcas visibles. El primer choque fue caótico. Ángeles contra ángeles, sin cantos, sin rituales de guerra. Espadas sagradas atravesaron armaduras de gracia. Alas se desgarraron. La sangre flotaba en el aire como constelaciones rotas, marcando cada movimiento
con una gravedad nueva. En medio del caos, algunos se negaron a luchar. «Esto no es justicia», gritó uno antes de ser atravesado por una lanza de luz. Su sangre se dispersó en silencio. No hubo juicio posterior. Abajo, el infierno sintió cada gota. Malek observaba desde la frontera invisible entre reinos, no intervenía. No porque no pudiera, sino porque hacerlo ahora habría convertido la tragedia en propaganda celestial. Cada ángel que sangraba sin intervención infernal debilitaba la historia que el cielo intentaba contar. «Míralos», dijo a las sombras a su alrededor. «Siempre creyeron que nosotros éramos la prueba del mal, y ahora son ellos los que aprenden el precio de la obediencia ciega». Una sacudida recorrió el firmamento. Asael, herido pero consciente, emergió del intervalo, no con alas extendidas, sino arrastrándose por un espacio que ya no obedecía a geometrías divinas. Su presencia provocó reacciones inmediatas. Algunos ángeles se arrodillaron al verlo, otros levantaron sus armas con pánico. «¡Es el traidor!», gritaron. Asael no respondió. Se levantó lentamente, la sangre manando de una herida que no se cerraba. Cada gota que caía reforzaba una verdad que el cielo no podía borrar. Incluso los arcángeles podían sangrar. Miguel lo vio por un instante. El combate a su alrededor se desdibujó. Recordó batallas antiguas, luchadas contra entidades externas, claras, definibles. Nada de eso se parecía a esto. «Detente», ordenó. «Esto ya ha ido demasiado lejos». «Siempre estuvo aquí», respondió Asael, «solo que hoy decidimos mirarlo». Un grupo de alas negras atacó sin esperar órdenes. Asael levantó su espada rota, no para matar, sino para desviar. Cada golpe suyo evitaba una muerte directa, incluso cuando eso lo dejaba expuesto. Su traición no era destructiva, era protectora. Uno de los custodios cayó ante él, atravesado por una fuerza que no había previsto en su propia indecisión. La sangre cubrió el suelo del cielo. Ese fue el punto de quiebre. Ángeles que aún luchaban comenzaron a detenerse. Las espadas temblaron en manos que ya no creían. La visión de la sangre acumulada rompió el último velo. No estaban defendiendo el orden, estaban ejecutando una masacre para preservar una abstracción. El verbo intentó intervenir. Su voz resonó, fragmentada, superpuesta a sí misma. «Esto es una desviación terminal. El sistema requiere reinicio total». Pero la orden no se propagó de forma uniforme. Demasiadas conciencias la recibieron y la rechazaron a la vez. El cielo colapsó en conflicto abierto. Malek cerró los ojos. «Ahí está», dijo An el día que el cielo se volvió mortal. Una onda expansiva recorrió los reinos. No destruyó nada de inmediato. Hizo algo peor, fijó el recuerdo. A partir de ese instante, nadie podría decir que los ángeles no sangraban. Nadie podría volver a creer completamente en la pureza incuestionable. Cuando el combate cesó, no fue por victoria, sino por agotamiento. El firmamento quedó cubierto de cuerpos inmóviles, alas rotas, sangre suspendida como un cielo alternativo, un mapa de todas las decisiones mal tomadas. Asael permanecía en pie, apenas. Miguel bajó su espada. «¿Y ahora qué?», preguntó, sin autoridad, sin certeza. Asael miró la devastación. «Ahora», dijo, «el cielo tendrá que vivir con lo que ha hecho». En el infierno, por primera vez, no hubo gritos de celebración, solo un murmullo profundo, casi respetuoso, porque cuando los ángeles sangran, el universo entero entiende algo fundamental en la guerra, ya no es sagrada, es humana. Capítulo 8. La verdad escrita con fuego. La verdad no descendió como revelación, ascendió como incendio. Nació en los márgenes del cielo herido, allí donde la sangre suspendida comenzaba a arder al contacto con fragmentos de ley colapsada. No era fuego divino, ni infernal, era algo intermedio, una combustión de contradicciones que ya no podían coexistir. Donde tocaba, las palabras antiguas se volvían legibles, y falsas
Las inscripciones del firmamento empezaron a cambiar. Mandatos que durante eones habían sido incuestionables se reescribían solos, como si la realidad intentara corregirse a sí misma. Tarde, demasiado tarde. Obediencia eterna se transformó en continuidad forzada. Pureza mutó en exclusión. Cada símbolo ardía antes de adoptar su nueva forma, dejando cicatrices luminosas imposibles de borrar. Los ángeles observaban con terror, no porque el fuego destruyera, sino porque explicaba. Azael avanzó entre las llamas sin protección. Su herida seguía abierta, pero el fuego no la cerró ni la amplió. La volvió visible. Cada paso suyo dejaba tras de sí una estela incandescente donde la verdad quedaba grabada directamente en la estructura del cielo. Esto debe detenerse, dijo Miguel con la voz quebrada. Si continúas, no quedará relato que sostener. Azael no se volvió. Ese es el punto. El verbo intentó imponer contención. Extendió su presencia como un manto de autoridad residual, intentando sofocar el incendio semántico antes de que alcanzara el núcleo. Pero el fuego no obedecía a jerarquías. Cada intento de supresión generaba nuevas llamas, más intensas, más precisas. La verdad no es una función permitida, afirmó el verbo. Es un subproducto peligroso. No, respondió Azael. Es lo único que queda cuando la ley se contradice. Entonces el fuego habló, no con voz, sino con escenas. Ángeles vieron por primera vez la caída de los primeros exiliados sin filtros narrativos, no como rebelión, sino como descarte. Vieron mundos eliminados no por corrupción, sino por imprevisibilidad. Vieron a Malek, aún luminoso, siendo borrado del registro mientras formulaba una pregunta que nadie quiso responder. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Algunos intentaron arrancarse las alas, incapaces de soportar la carga de lo que ahora sabían. En el infierno, el fuego fue sentido como un calor antiguo que regresaba. Las paredes del abismo reflejaron escenas que nunca habían sido permitidas. Demonios ayudando a mundos a morir sin dolor. Custodios caídos eligiendo proteger en lugar de castigar. Silencios impuestos que ahora se rompían. Malek observaba, inmóvil. Así que al final murmuró, no era venganza lo que necesitábamos. Era una figura demoníaca se acercó, temblorosa. Si el cielo ve esto, dijo, ya no podrán llamarnos solo maldad. No lo harán, respondió Malek. Harán algo peor. Dirán que es una excepción peligrosa. Arriba, el fuego alcanzó el corazón del firmamento. Allí donde antes residía la coherencia absoluta, la verdad se grabó con violencia serena. No destruyó el núcleo, lo obligó a leerse a sí mismo. El verbo se fragmentó en múltiples versiones superpuestas, cada una sosteniendo una interpretación distinta de la autoridad. Por primera vez, no supo cuál era la correcta. Esto es inaceptable, repitió. La creación no puede sostener múltiples verdades. Entonces, no era creación, respondió Azael. Era una yola eleganti. Miguel bajó su espada por completo, no en rendición, en comprensión tardía. Si esto continúa, dijo, el cielo caerá definitivamente. Azael lo miró al fin. No, corrigió. Caerá la mentira de que nunca lo haría. El fuego comenzó a extinguirse por sí solo, no porque fuera contenido, sino porque había terminado su trabajo. Las nuevas inscripciones permanecieron, ardientes, pero estables. El cielo ya no era un dogma, era un archivo abierto, y eso lo hacía vulnerable. El infierno, en silencio, aceptó la verdad sin celebrarla, porque ahora ambos reinos compartían algo que jamás habían tenido al mismo tiempo en responsabilidad. El universo tembló una vez más, no como presagio, sino como consecuencia. La verdad había sido escrita, y el fuego había dejado de arder. Capítulo 9. El cielo que cayó al abismo. El cielo no cayó de golpe en se deslizó como una idea que pierde apoyo,
como una certeza que ya no encuentra dónde sostenerse. Las capas superiores comenzaron a descender lentamente hacia regiones que jamás habían sido destinadas a recibirlas. No fue un castigo divino ni una invasión infernal, fue gravedad conceptual. Cuando la autoridad se fragmenta, lo que antes flotaba por decreto empieza a obedecer al peso de sus propias contradicciones. Las primeras estructuras en caer fueron los bastiones de sentencia, arquitecturas diseñadas para emitir juicios unidireccionales, incapaces de dialogar con la duda. Al cruzar la frontera del abismo, no explotaron, sus muros de luz se curvaron. Sus inscripciones se disolvieron en símbolos incompletos. El infierno no los rechazó. Los absorbió como ruinas nuevas. Demonios observaron desde la distancia. No con júbilo, sino con una cautela antigua. Durante eras, el cielo había caído sobre ellos solo como castigo. Verlo caer ahora, como consecuencia, era profundamente inquietante. «Está entrando», susurró uno. «El cielo está entrando en el abismo». Malek permanecía en silencio. Sus ojos seguían el descenso de las estructuras, como quien ve hundirse una ciudad que una vez conoció desde dentro. «No entra», corrigió. «Está recordando dónde termina». Arriba, Asael sentía el tirón, no físico, sino ontológico. El cielo ya no podía sostener su posición original, porque había dejado de justificarse a sí mismo. Las nuevas verdades grabadas con fuego actuaban como grietas internas, debilitando cada capa que aún pretendía ser absoluta. Miguel se acercó a él, con el rostro cubierto de luz apagada y sangre seca. «Si esto continúa», dijo, «no habrá frontera clara entre cielo e infierno». «Nunca la hubo», respondió Asael, «solo miedo a admitirlo». El verbo intentó resistir. Concentró lo que quedaba de su autoridad en un último esfuerzo de estabilización. Emitió una orden total, una directiva desesperada para anclar el cielo a su posición original. Durante un instante pareció funcionar. Las capas se detuvieron. El abismo tembló. Entonces la orden se contradijo a sí misma. Para sostener el cielo, debía negar las verdades ya inscritas. Para negar esas verdades, debía admitir que había mentido. El verbo colapsó en un bucle imposible. Su presencia se fracturó en ecos incoherentes que resonaron sin sincronía. «No puedo sostener esto», admitió. Por primera vez, «la coherencia es insuficiente». Eso fue lo último que dijo como entidad unificada. El cielo volvió a caer, no hacia el centro del infierno, sino hacia sus márgenes, hacia zonas donde el abismo aún no había decidido qué era. Allí las estructuras celestiales se mezclaron con ruinas antiguas, creando paisajes imposibles, en columnas de gracia incrustadas en roca negra, corus petrificados, junto a tronos de juidos. Ángeles cayeron con ellas. Algunos sobrevivieron al impacto, otros no. Los que lo hicieron despertaron en un lugar donde nadie los esperaba, con cadenas ni órdenes. Demonios los observaban, sin atacarlos. Esa ausencia de violencia fue, para muchos, más aterradora que cualquier tortura prometida. ¿Hemos sido condenados?, preguntó un ángel caído, con la voz rota. Un demonio respondió desde la sombra. «No, han llegado tarde». Malek avanzó entre ambos. «Este no es un territorio conquistado», dijo. «Es una frontera nueva, y las fronteras no pertenecen a nadie». Arriba, lo que quedaba del firmamento se estabilizaba en formas irregulares. Ya no era un reino superior, sino un conjunto de islas suspendidas, conectadas por fragmentos de ley incompleta. El cielo había dejado de ser absoluto, ahora era relativo, y por eso vulnerable. Asael observó el resultado con una mezcla de pesar y alivio. «Hemos cruzado el punto de no retorno», dijo Miguel. «La guerra ya no puede ocultarse tras símbolos». «Nunca debió hacerlo», respondió Asael. «Ahora, al menos, el daño es visible». En el infierno, el silencio se transformó en murmullo. No de celebración, sino de ajuste. El abismo se adaptaba a la nueva carga,
no expulsaba el cielo caído, lo obligaba a convivir con aquello que había negado durante eones. Malek alzó la vista hacia Azael, separados por capas que ya no eran jerárquicas. Ahora entienden, dijo. El cielo no cae para ser castigado, cae para aprender qué hay debajo. El universo se reconfiguró una vez más. No hubo final, no hubo resolución, solo una certeza nueva, incómoda, imposible de borrar. Aun cuando el cielo cae al abismo, deja de existir un lugar desde el cual juzgar sin ser juzgado. Y la guerra, privada de su altura moral, estaba a punto de volverse algo aún más peligroso. Una negociación. Capítulo X. El pacto impuro. El pacto no nació de la ambición. Nació del cansancio. Cuando el cielo dejó de estar arriba y el infierno dejó de estar abajo, las palabras antiguas perdieron dirección. Caer, ascender, condenar, salvar, todos eran verbos que necesitaban un eje que ya no existía. En Isvacio la guerra comenzó a volverse insostenible, no por falta de odio, sino por exceso de consecuencias. Las islas celestiales flotaban sobre el abismo como fragmentos de una memoria rota. No eran fortalezas, eran restos. Ángeles patrullaban sin rutas claras. Demonios observaban sin órdenes explícitas. Nadie sabía ya qué significaba avanzar. Fue entonces cuando llegó la invitación. No vino sellada con sangre ni con luz. No descendió con trompetas ni surgió entre llamas, simplemente apareció en la conciencia de tres entidades clave, al mismo tiempo con el mismo contenido en reunión necesaria. Lugar neutral, an tema, an continuidad. Azael fue el primero en aceptar, no por confianza, sino porque entendía algo que los demás evitaban sin redefinición. El conflicto se volvería eterno por inercia, no por convicción. Malek aceptó después con una risa seca. Neutral, repitió. Esa palabra siempre la inventan los que ya están perdiendo. El tercero fue Miguel, no por voluntad propia, sino porque el cielo ya no podía permitirse ausencias simbólicas. Si el arcángel del orden no estaba presente, el orden mismo admitiría su irrelevancia. El lugar elegido era una grieta estable en el abismo. Una región donde las leyes aún no habían terminado de escribirse. Allí, el entorno no favorecía ni castigaba a nadie. El suelo era oscuro, pero firme. El aire pesado, pero respirable. Un error deliberado en la arquitectura del universo. Azael llegó sin escolta. Malek emergió de las sombras con dos demonios que se detuvieron al borde. Miguel descendió rodeado de restos de luz, como si su presencia aún exigiera una puesta en escena. No vengo a pactar con el infierno, declaró Miguel. Antes incluso de que el silencio se asentara, Malek sonrió. Tranquilo, el infierno tampoco cree que sigas representando algo puro. Azael alzó una mano. Si alguno de los dos vino a defender identidades pasadas, puede marcharse ahora. Esto no es una negociación moral, es logística existencial. Eso los hizo callar. Azael proyectó ante ellos las consecuencias visibles en fracturas en la realidad. Zonas donde las almas no eran reclamadas por ningún plano. Coros celestiales desintegrándose por falta de propósito. Demonios perdiendo forma al no tener a quién oponerse. El sistema binario colapsó, dijo. Castigo y salvación ya no son suficientes para organizar la existencia. Miguel apretó los dientes. ¿Y tu solución es compartir autoridad? No, respondió Azael, es limitarla. El silencio se volvió denso. Malek dio un paso adelante. Habla claro, arcángel caído. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Azael respiró hondo. Un pacto impuro, no por Maudet, sino porque mezcla lo que siempre se declaró incompatible. Un acuerdo temporal entre cielo y abismo para detener la expansión del colapso, sin juicios absolutos, sin condenas eternas automáticas, sin guerras preventivas en nombre de principios incuestionables.
Miguel golpeó el suelo con su lanza. Eso es traición a la ley. La ley ya murió, respondió Asael con calma. Lo único que queda es decidir si su cadáver nos aplasta a todos o si aprendemos a cargarlo juntos. Malek observó a Miguel con atención inesperada. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo: si aceptas, el cielo perderá su pureza. Si no aceptes, perderá su existencia. Por primera vez, no tienes una opción limpia. Miguel cerró los ojos. Vio el cielo fragmentado, ángeles confundidos, órdenes que ya no resonaban. Vio también algo peor, un futuro donde el cielo insistía en su superioridad mientras se desmoronaba lentamente, convirtiéndose en una ruina, orgullosa, inútil. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó al fin. El abismo pareció inclinarse hacia ellos. Asael habló despacio, como si cada palabra reescribiera una frontera. Suspensión de la guerra total, reconocimiento mutuo de existencia legítima, creación de zonas grises, donde las almas puedan decidir, no ser asignada, y lo más importante, a ninguna de las partes podrá volver a proclamarse absoluta. Malek soltó una carcajada baja. Hermoso, repugnante, revolucionario. A Miguel levantó la mirada. Esto nos hará caer aún más bajo. No, corrigió Asael. Nos obligará a caminar. El pacto no fue sellado con sangre ni con luz. Fue sellado con silencio compartido. Un instante donde ninguno atacó al otro, donde ninguna orden descendió del firmamento, donde el abismo no reclamó nada. Ese instante quedó grabado en la estructura del universo como una anomalía permanente. El pacto impuro había nacido, y con él, algo mucho más peligroso que la guerra, eterna responsabilidad compartida. Capítulo 11. La guerra sin bandos. La guerra no terminó cuando se firmó el pacto impuro, solo perdió su forma. Durante eras, el conflicto había sido sencillo de entender: arriba contra abajo, luz contra fuego, obediencia contra rebelión. Ahora, sin embargo, el universo se despertó sin direcciones claras. Las trompetas no anunciaron avances. Las hordas no recibieron órdenes unificadas. Nadie sabía exactamente a quién debía odiar. Y eso fue lo más aterrador. Las primeras batallas no ocurrieron entre ángeles y demonios, sino dentro de ellos mismos. Escuadrones celestiales se dividieron cuando algunos se negaron a atacar zonas grises, donde almas aún indecisas construían sus propias leyes. Demonios veteranos desertaron al descubrir que ya no estaban obligados a devorar ni corromper para existir. El caos dejó de ser externo y se volvió íntimo. Asael observaba todo desde la fractura mayor, el punto donde el cielo había caído más profundamente sobre el abismo. No comandaba ejércitos, no dictaba estrategia. Su papel era peor en testigo consciente de una transición que no garantizaba redención alguna. Esto no es paz, le dijo Malek, apareciendo a su lado como una cicatriz que se abre. Es una herida que aún no sabe si cicatrizar o infectarse. Asael asintió. Nunca prometí paz, solo una oportunidad de no destruirlo todo por reflejo. La guerra sin bandos se manifestó de formas impredecibles. Ángeles luchaban contra ángeles por proteger interpretaciones distintas del pacto en demonios. Se enfrentaban entre sí por viejas jerarquías que ya no tenían sentido. En algunos lugares, ángeles y demonios combatían juntos contra entidades nacidas del vacío legal, seres sin juicio, sin condena, sin origen, producto de siglos de absolutismo, colapsando al mismo tiempo. Miguel, por su parte, se había convertido en una figura errante. El arcángel, que una vez encarnó la certeza, ahora caminaba entre ruinas celestiales como un símbolo incómodo. Para unos, era un traidor por haber aceptado el pacto; para otros, un obstáculo por no haber ido lo suficientemente lejos. En una llanura suspendida, Miguel presenció algo que jamás habría creído posible: un ángel herido siendo auxiliado por un demonio. No por estrategia, no por manipulación, simplemente porque nadie más estaba allí. El ángel lo miró, confuso,
Stop. El demonio respondió antes que Miguel pudiera hacerlo. Nadie lo prohibió. Esa frase se propagó más rápido que cualquier decreto. Nadie lo prohibió. Sin bandos claros, la violencia perdió su narrativa heroica. Ya no había cantos de gloria ni promesas de eternidad. Cada combate era una decisión individual, cada muerte una responsabilidad directa, imposible de justificar con órdenes superiores. Y eso empezó a quebrar incluso a los más antiguos. Malek descendió al infierno profundo y encontró silencio donde antes había alaridos, no porque el sufrimiento hubiera desaparecido, sino porque muchos demonios habían dejado de infligirlo automáticamente. Algunos observaban el fuego sin usarlo, otros intentaban recordar quiénes habían sido antes de ser definidos solo por oposición. «Esto es peligroso», murmuró Malek. «Un infierno que piensa es más inestable que uno que arde». Mientras tanto, en el cielo restante, los coros se fragmentaron. Ya no cantaban al unísono. Algunas voces se alzaban en duda, otras en ira, otras en una nostalgia incomprensible. El verbo, la antigua palabra viva que había sostenido la realidad, comenzó a fallar. No porque fuera atacado, sino porque ya no era obedecido de manera absoluta. Cada vez que intentaba imponer una verdad única, la realidad temblaba. Asael lo sintió antes que nadie. «El verbo está muriendo», dijo. «No asesinado, han superado a Malek». Lo miró con gravedad. «Entonces, esto ya no es una guerra. Es un parto, pero todo parto sangra». Las alas negras, guardianes de la grieta original, se dividieron definitivamente. Algunos juraron proteger la transición, cueste lo que cueste. Otros decidieron que el universo no merecía sobrevivir a tanta ambigüedad. Si no había verdad absoluta, preferían el final. Fue en ese punto cuando estalló la batalla más brutal desde la caída del cielo, no por territorio, no por venganza, sino por significado. Ángeles sin estandartes, demonios sin cadenas, entidades nacidas del colapso, todos chocaron en una conflagración sin himnos ni profecías. El cielo ardía, el abismo se iluminaba. No había espectadores divinos, no había relato oficial, han solo decisiones. Miguel luchó sin proclamas, Malek sin burlas, Asael sin certezas, cada uno sabiendo que incluso si sobrevivían, el mundo que emergería no sería el que conocían. Y en medio del caos, una verdad se hizo imposible de ignorar a la guerra. Sin bandos no busca vencedores, busca responsables. Cuando el polvo comenzó a sentarse, el universo no estaba salvado, pero tampoco estaba condenado, estaba abierto. Y esa apertura exigía algo que ni el cielo ni el infierno habían tenido jamás: un último acto consciente. Capítulo 12. El mundo sin cielo ni infierno. El mundo no terminó con un trueno, terminó con un silencio que no pedía permiso. Cuando la última batalla se disolvió, no hubo victoria que anunciar ni derrota que lamentar. Los campos donde ángeles y demonios habían luchado quedaron suspendidos en una calma extraña, como si la realidad misma esperara instrucciones que ya no llegarían. El cielo no volvió a elevarse. El infierno no reclamó lo que quedaba. Ambos permanecieron allí, incompletos, como conceptos que habían perdido su función. El verbo se apagó sin gritar. No murió de golpe, se fragmentó. Cada sílaba absoluta se volvió eco. Cada mandato eterno se transformó en una sugerencia débil. Las leyes que habían sostenido la creación durante incontables eras dejaron de imponer dirección. Por primera vez, el universo no obedecía, simplemente existía. Asael caminó entre los restos del firmamento roto. Sus alas, antaño símbolo de orden perfecto, estaban cubiertas de grietas que no sangraban luz ni sombra, sino algo intermedio, una materia nueva, aún sin nombre. Ya no sentía el peso de la ley sobre los hombros, tampoco el alivio, la libertad. Comprendió. No era ligera, era vasta. Malek lo esperaba en el borde del abismo, donde antes comenzaba el infierno. Ahora no había puertas ni guardians,
ni jerarquías claras, tan solo profundidad. Así que este es el final, dijo Malek. Ni tronos, ni cadenas. Bastante decepcionante. No es un final, respondió Asael. Es la ausencia de uno. Malek observó el vacío durante un largo momento. Durante eras quise destruir el cielo, por lo que me quitó. Ahora que ya no existe, no sé qué hacer con el odio. Entonces no lo uses, dijo Asael. A nadie te lo exige. Eso fue lo que más inquietó a Malek. Miguel apareció poco después. Ya no portaba la lanza como estandarte. La llevaba apoyada en el suelo, como un recuerdo pesado. Su armadura estaba rota, pero no intentó repararla. Había dejado de representar algo más grande que sí mismo. Los coros se han dispersado, dijo. Algunos ángeles eligieron permanecer en las zonas grises. Otros simplemente se marcharon no hacia abajo, no hacia arriba, en direcciones nuevas. Asael asintió. ¿Y tú? Miguel tardó en responder. Toda mi existencia fue ejecutar una voluntad superior, defender una verdad indiscutible. Sin eso, soy solo un ser con fuerza y memoria. Eso es más de lo que muchos tendrán, dijo Malek, con una sonrisa cansada. En las antiguas regiones del infierno, el fuego se volvió opcional. Algunas almas decidieron permanecer en él, no como castigo, sino como elección. Otras ascendieron sin permiso, no para ser purificados, sino para experimentar algo distinto. Nadie las detuvo, nadie las juzgó automáticamente. El universo aprendía a no reaccionar por reflejo. Las alas negras, diezmadas y divididas, tomaron una decisión final. No protegerían más una frontera inexistente. Se dispersaron como vigilantes voluntarios, no de leyes, sino de equilibrios frágiles. No imponían orden, advertían sobre excesos, y cuando intervenían, lo hacían sin autoridad divina, solo con responsabilidad asumida. Asael comprendió entonces el precio real del nuevo mundo. Sin cielo ni infierno, no habría garantía de justicia. Sin castigo eterno, no habría consuelo automático. Sin salvación prometida, cada acto tendría un peso definitivo. El bien ya no sería recompensado por decreto. El mal ya no sería excusado por naturaleza. Todo dependería de decisiones. La creación no sobrevivirá, dijo Miguel, mirando el horizonte, pero no nos necesitará como antes. Eso era el problema, respondió Asael. Nos necesitaba demasiado. Malek rió, pero no con burla. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo: luchamos durante milenios por definir qué era el bien y el mal. Y al final, solo hicimos falta para impedir que alguien más decidiera por sí mismo. El silencio volvió, pero esta vez no fue vacío. Fue espacio. En algún punto indeterminado del nuevo mundo, un ser nacido sin juicio ni condena dio su primer paso. No era ángel, no era demonio, no era humano. Era algo distinto, no porque fuera superior, sino porque no heredó un rol impuesto. Ese paso no activó profecías, no despertó vigilantes, no rompió nada. Simplemente ocurrió. Asael extendió las alas una última vez y luego las plegó. No porque no pudiera volar, sino porque ya no era necesario hacerlo para existir. El mundo seguirá, dijo, sin nosotros como árbitros. Miguel clavó la lanza en la tierra y la dejó allí. Malek se dio la vuelta hacia la profundidad, no para Rainer, sino para explorar, y así, sin himnos ni condenas, nació el mundo sin cielo ni infierno. Un mundo peligroso, un mundo incierto. Un mundo, por fin, libre de absolutos. Epílogo. Después del silencio, mucho tiempo después de que el cielo dejara de ser un lugar y el infierno dejara de ser un destino, el universo aprendió un ritmo nuevo. No era armonía, tampoco caos. Era algo más lento, más torpe, más humano en su forma de existir. Las antiguas ruinas celestiales se convirtieron en territorios de contemplación, no santuarios, no templos, espacios donde los seres se detenían a pensar
antes de actuar. Algunos aún alzaban la mirada esperando señales. No llegaban, y con el tiempo dejaron de esperar. En el abismo, ahora sin nombre ni función fija, surgieron comunidades improbables. Antiguos demonios compartían fuego no para torturar, sino para iluminar. Otros se negaron a cambiar y desaparecieron, no castigados, solo incapaces de adaptarse a un mundo sin órdenes externas. La eternidad ya no garantizaba sentido. Azael no volvió a ser arcángel, ni aceptó convertirse en símbolo. Caminó, observó, intervino solo cuando el colapso amenazaba con repetirse. No dictaba sentencias, hacía preguntas incómodas. A veces se equivocaba, y esa posibilidad lo definía más que cualquier título perdido. Miguel fue visto en distintos lugares, siempre solo. Enseñaba a luchar sin odio y a obedecer solo aquello que pudiera sostenerse sin miedo. Nunca volvió a levantar una guerra. Cuando alguien le preguntaba si aún creía en la ley, respondía: aún creo en las consecuencias. Malek desapareció durante eras. Algunos decían que descendió más allá de cualquier profundidad conocida. Otros afirmaban haberlo visto reír entre mortales sin corona ni trono, aprendiendo lo que significaba desear sin mandato. La verdad era irrelevante. Por primera vez, su historia no necesitaba ser registrada. Las alas negras se convirtieron en leyenda ambigua. Para algunos, guardianes. Para otros, advertencia. No vestían el mismo color. No seguían la misma causa. Solo compartían una regla: nunca permitir que una sola voz volviera a proclamarse absoluta. El mayor cambio, sin embargo, ocurrió en lo invisible. Las almas ya no eran clasificadas. No ascendían ni caían automáticamente. Permanecían, elegían, erraban, aprendían. Algunas construían mundos pequeños dentro del mundo grande. Otras se extinguían sin castigo ni gloria. La muerte dejó de ser juicio, volvió transición. Hubo quienes intentaron restaurar el viejo orden, crear nuevos cielos, nuevos infiernos, nuevos verbos. Todos fracasaron, no porque alguien los detuviera, sino porque ya nadie necesitaba certezas impuestas para existir. Y así, el universo continuó imperfecto, inestable, irresponsable de sí mismo. Nadie volvió a preguntar quién tenía razón. La única pregunta que quedó fue otra, más difícil, más honesta. ¿Qué harás ahora, sabiendo que nadie decidirá por ti? El silencio respondió, dejando espacio para la elección.